Pues qué gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Estaba pensando justamente que en nuestros países es mucho más caliente, pero no sabía que aquí mismo es tan caliente también. Ya me hizo calor aquí. Pero como Sammy les decía, mi nombre es Fernando Mercado, soy de Bolivia. Llevo aquí en Estados Unidos por más o menos unos, desde el 2007, unos 12 años, si puedo hacer la matemática bien ahí. Y yo crecí sin realmente conocer a Jesús en un hogar que obviamente una familia muy estrecha, pero no escuchábamos la palabra o conocíamos al Señor, pero Él, a ver qué año fue, el 2006, me rescató, me trajo a su luz, a su vida y hizo unos milagros tremendos ahí de rescatarme de una vida de tal vez mucho alcohol y cosas que no eran buenas ni para mí ni para nadie más. Y luego yo conocí a mi esposa en Bolivia, ella es nacida y crecida aquí y por eso nos decidimos comenzar una vida aquí en Estados Unidos. Algunos de ustedes la conocen, mi hermana también está aquí hoy, así que hay muchos bolivianos aquí hoy día. Pero llevo aquí en la viña, en Vineyard, más o menos unos 6 años. Tengo 3 niñas pequeñitas y ellas se despiertan a las 6 de la mañana cada día, no importa qué día es. Así que por eso decidimos ir al servicio a las 9:30, porque si esperamos 5 horas, pues ya se quieren arrancar los pelos, yo creo. Así que mil gracias por la invitación. Es un gozo para mí estar aquí con ustedes, hermanos y hermanas, y compartir la palabra con ustedes. Me gustaría orar antes de comenzar y ahí ya vemos lo que nos enseña el Señor hoy. Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad, por tu amor constante por nosotros, por lo que has hecho ya en nuestras vidas y las promesas que tienes para nosotros. Recibimos a tu Espíritu Santo ahora para que nos hables directamente y nos enseñes más de ti y quién eres. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a, si quieren ya estar preparando sus Biblias o si tienen un teléfono, voy a leer de Juan 6, el Evangelio de Juan, el capítulo 6, de los versículos 25 al 60. Son muchos, así que voy a leer solamente partes. Pero antes de explicarles un poco de la palabra y cómo Jesús es suficiente en nuestras vidas, quería darles un poco del contexto me imagino que ya muchos saben, el primer siglo en el Imperio Romano. El Imperio Romano era el imperio más grande que existía en esa época y mucho antes también fue el imperio más grande, pero era también un imperio que oprimía mucho a la gente. Entonces conquistaron al pueblo judío y los tenían realmente oprimidos. Muchas veces si un pueblo pequeño, un grupo de judíos querían rechazar esa opresión, pues iban y mataban a un pueblo pequeño entero. Había mucho dolor y mucho odio del pueblo judío hacia el Imperio Romano, y muchas de las personas en la época de Jesús querían justamente o esperaban que llegue el Mesías. El Mesías que a lo mejor en su entendimiento ellos pensaban tal vez una promesa falsa en cierta forma, que este Mesías iba a ser un rey poderoso que los iba a rescatar y sacar de esta opresión y sacarlos del Imperio Romano y derrotarlos, ¿no? Pero justamente antes del pasaje que vamos a leer ahora en Juan, Jesús, ya había hecho muchos milagros. ¿Quiénes conocen la historia de la boda en Caná? ¿No? Él convirtió el agua en vino, él sanó a un paralítico, había alimentado, justamente el día anterior a este pasaje había alimentado a 5,000 personas, más de 5,000, porque antes contaban solamente a los hombres, no sé por qué, las mujeres, ¿no? Entonces más de 5,000 personas con solamente 5 pedazos de pan y 2 de pescados. Y en esa noche los discípulos fueron de un lado del lago, porque esto pasó a la orilla del lago, hacia el otro lado del lago. Los discípulos cruzaron en bote, pero Jesús no se subió al bote, ¿ya? Él apareció de pronto al otro lado, y caminó sobre agua hacia el bote donde estaban los discípulos, y se asustaron tanto que él les dijo: no se asusten, soy yo. Entonces todo esto pasó antes del pasaje que vamos a leer ahora
y se los voy a leer. Voy a leer el versículo 25 al 29 primero. Jesús, el pan de vida. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, mucha gente, los que fueron hasta allá, le preguntaron: Rabí, ¿cómo llegaste hasta acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre esto, ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. A veces nosotros hacemos lo mismo. ¿Se dieron cuenta de lo que este grupo de gente le estaba preguntando a Jesús? Primero comenzaron con una pregunta un poco al azar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Querían saber un detalle que a lo mejor no era importante, ¿no? Pero Jesús les responde inmediatamente con algo y les dice: ustedes me buscan no por quién soy, pero porque lo que les di ayer, comida. Obviamente no tiene nada de malo, ¿verdad? Que todos queremos comer, todos tenemos necesidades básicas y queremos tener una vida a lo mejor con esas necesidades. Pero a veces también significa que nosotros vamos a Jesús y creemos en estas promesas falsas en cierta forma, que como lo vemos como un genio. Yo vengo a ti solamente para que me des esto. Yo vengo a ti solamente para que soluciones esta situación en mi vida. Como cristianos y a veces como inmigrantes venimos a Él y decimos: yo quiero que soluciones todo en mi situación aquí. Y no tiene nada de malo, pero a lo mejor no vamos a Jesús por quién es Él, sino por las cosas que nos puede dar. A veces nos preguntamos, y la pregunta para nosotros hoy es si creemos que Jesús es realmente suficiente. No las cosas que nos puede dar, la comida o el milagro que puede hacer por nosotros, pero Él como persona es suficiente en tu vida. ¿Qué es lo que Jesús dice aquí? Él dice en el versículo 28, la gente le pregunta: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Porque Jesús se había dicho: trabajen no por las cosas que se terminan, sino por la vida eterna. Y Él les respondió diciendo: crean en aquel a quien Él envió, en el versículo 29. Entonces, luego de eso, la gente dice: ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. A veces hacemos eso también, ¿verdad? Decimos: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué vas a hacer tú para mostrarme un milagro para que yo realmente crea en ti? ¿No? Que estamos poniendo a Jesús a prueba para creer en Él, cuando en realidad, si se acuerdan, un día antes ya había dado una prueba enorme de que Él había hecho este milagro de alimentar a 5,000 personas. Así de fácil nos podemos olvidar de todo lo que ha hecho Jesús por nosotros en nuestras vidas, y vamos y le pedimos: ¿qué más puedes hacer por mí? Si te doy algo de mí, ¿qué me vas a dar tú a mí? Tenemos una actitud muchas veces así, en la que exigimos y pedimos y nos olvidamos que Él ya es suficiente, ¿verdad? La persona en Jesús es suficiente en nuestras vidas. En los versículos del 32 al 35, Jesús responde y les dice: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes
el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Eso es lo que Él promete, ser el pan de vida, ¿verdad? El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree nunca más volverá a tener sed. Pero los judíos no entendían aún que Jesús era Dios. Este era el principio de su ministerio. Sí, les podemos dar un poco de crédito, no sabían quién era Él, pero a pesar que les dijo ya varias veces en este pasaje nada más que Él vino a dar vida eterna. Estaban un poco confundidos y a lo mejor sí, no entendían bien quién era Él. Justamente en los versículos 41 y 42 se muestra eso, que la gente se preguntaba y decían, ¿pero acaso no es este el hijo de José, el carpintero? ¿No es este Jesús con el que crecimos a lo mejor? Ellos no podían ver más allá de lo que ya sabían de Jesús, a pesar que había hecho estos milagros. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. No podemos ver más allá de una religión, no podemos ver más allá de una necesidad y nos olvidamos de la grandeza de Jesús y los milagros que Él hace en nosotros. Entonces, en esta confusión que tenían los judíos, Jesús les quiere aclarar un poco más la situación y explicar en realidad qué es lo que es Él. Entonces les voy a leer un poco de unos pasajes del versículo 47 en adelante, donde dice Jesús, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Pero Jesús no era un caníbal, ¿verdad? Él no esperaba que la gente coma su sangre y coma su carne y beba su sangre físicamente. En realidad, en el mundo judío, romper el pan o comer el pan junto con alguien era un símbolo de compartir con esa persona, un momento íntimo de amistad con esa persona. Si recuerdan, pues acabamos de hacerlo ahora en la última cena, cuando Jesús estaba con los 12 discípulos celebrando la Pascua, comieron pan y bebieron vino. Era un momento íntimo con solamente ese grupo de personas que estaba ahí con Él. Y en este momento íntimo Jesús dio el mismo punto a la gente. Les dijo, coman y beban de este pan y vino que representan mi cuerpo y sangre que serán dados para el perdón de los pecados. Del mismo modo, el pan que comieron en ese día en la Santa Cena era un pan especial porque era justamente la Pascua, era un pan que no tenía levadura. Y si hay alguien aquí que alguna vez ha tratado de hornear algo, yo ayer hice unas galletas que fueron un desastre. Saben que la levadura lo que hace es prácticamente es un hongo, ¿no? que levanta el pan y pues les da más cuerpo, da un poco más de comida, pero prácticamente es un hongo que contamina el pan. Entonces en esta cena de Pascua el pan no tenía levadura, que representaba justamente esa pureza, ¿no? La pureza que igual Él mismo dice, yo soy el pan, este pan puro que a través de mí pueden limpiar sus pecados. También significa que Jesús nos alimenta, Él nos da de comer a sí mismo y es el sustento de nuestra vida. Es una conexión profunda que tenemos con Él.
y esa conexión que tenemos con Jesús. Cuando Jesús, no sé si recuerdan, cuando Jesús fue tentado en el desierto, al principio creo que está en el libro de Lucas, estaba en el desierto por 40 días y él no había comido nada, ¿verdad? Se acerca a Satanás y lo tienta y Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra, la Biblia, al igual que Jesús, es alimento para nuestras almas, es donde encontramos sustento, guía y nutrición espirituales, es donde dependemos de Él para tener este sustento. Un dato interesante que no sé si sabían ustedes es que los judíos tampoco podían beber sangre de animal cuando comían una carne de res, digamos. No podían beber la sangre, obviamente, directamente, pero tampoco podían cocinarla porque creían que en la sangre estaba la vida del animal. Entonces, cuando Jesús estaba enseñando a la gente y les decían, beban mi sangre, los judíos se dieron seguramente inmediatamente cuenta que estaba diciéndoles eso. En mi sangre está la vida espiritual para ustedes. Al beber de esa sangre de Jesús tendrían esa vida eterna y la promesa que Jesús había dado a la gente, esa vida eterna a sí mismo, ¿no? Pero los discípulos que estaban ahí en ese grupo grande de gente escuchando en Capernaum, en la sinagoga, no podían entender cómo pasaba esto. Si se dan cuenta en el versículo 60, un poco más abajo, dicen, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? No querían creer lo que Jesús les estaba diciendo. En realidad es una de las pocas veces en la Biblia donde se menciona que un grupo grande de gente lo había rechazado y abandonado. Que Jesús sea el pan de vida no fue suficiente para los judíos, ¿verdad? Ellos querían justamente ese rey poderoso que vaya y los saque de esa situación en el Imperio Romano, que los libere de la opresión, que derrote al emperador y que sea el nuevo rey. Ellos esperaban algo que Jesús no les estaba dando. Él se ofrecía a sí mismo, pero ellos querían algo más. No podían creer que la vida eterna estaba en Él y que eso era suficiente. A lo mejor había otras promesas falsas que eran más grandes que Jesús en la vida de esta gente, ¿verdad? Rechazaron que Él era alimento y vida, y pensaban que era una religión nada más, no una vida eterna y verdadera. Rechazaron que Jesús es suficiente en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros ahora en nuestras vidas? En este momento podemos muchas veces hacer lo mismo, ¿verdad? A veces, por más buenas que sean nuestras peticiones, vamos a Jesús, y sé que esto me pasa a mí personalmente, donde vamos a Él y le pido por números de cosas que me van a ayudar a mí, pero me olvido de la presencia que tengo, que puedo experimentar en Él, y la paz que Él me va a dar y la vida eterna que Él nos va a dar. A ver, creo que para nosotros es importante analizar los motivos por los cuales seguimos a Jesús y las promesas que estamos falsas, que estamos creyendo de Él. A lo mejor es más dinero, una mejor vida social, estabilidad económica, una resolución migratoria y muchas cosas más. Y cuando no recibimos estas cosas, podemos a lo mejor rechazarlo a Jesús, abandonarlo y decir, sí, voy a ir a la iglesia, sí, voy a hacer estas cosas, pero no queremos a Él realmente, a lo que Él nos puede dar. No creemos en esa promesa que Él es el pan de vida y eso es suficiente para nosotros. Al principio les comentaba que no crecí en un hogar donde yo conocí a Jesús, pero el 2006 fue cuando Él me rescató, justamente un poco antes a través del Espíritu Santo, me llamó a Él y fue una experiencia tremenda en esos primeros meses donde yo quería más y más de Jesús, más de su vida, más alabanzas, más escritura, más pasajes de la Biblia, más clases de discipulado. Estaba enamorado de Jesús y quería una vida vibrante con Él porque Él era realmente mi pan de vida. Pero lo que no sabía es que 8 meses después, cuando mi esposa, que no estábamos casados aún, que vivía aquí, fue de visita a Cochabamba, para mi ciudad,
para ver si íbamos no sé, a ver dónde iba la relación, ¿no? No estábamos comprometidos ni nada. Habíamos viajado a otra ciudad para visitar a una de mis hermanas y al volver de ahí viajamos en avión, llegamos a mi ciudad de noche, estábamos pues enamorados y distraídos, entonces agarramos el primer taxi que estaba ahí afuera del aeropuerto. Y al cabo de una milla o dos, el carro que paró en la luz roja fue algo extraño porque paró y se quedó mucho tiempo ahí. Y al cabo de unos segundos, 2 hombres entraron por las puertas traseras del carro, del taxi, y nos raptaron por horas, varias horas. Fue un momento muy, muy oscuro en esas horas. Muchas cosas pasaron, fue muy difícil, y más o menos por un periodo de 30 días, yo y Miriam tuvimos una opresión espiritual muy fuerte, al punto que a veces cuando yo estaba recostado en este está bien. Estaba echado recostado en la cama y de noche, y de la nada el cuarto se puso frío y sentía una presión que no me podía mover. Era una presión real del enemigo, y solamente en el nombre de Jesús esa presencia se fue. Pasó 4 veces en unos 30 días y fue una pesadilla, ¿no? Pero la única cosa que nos sostuvo, a mi esposa, mi novia en esa época, y a mí, fue el pan de vida. Fue Jesús, fue los momentos de alabanza juntos, los momentos de oración juntos. Fue recordar que Él está ahí en cada momento, y no importa qué cosas nos pasan, no importa qué pruebas nos llegan en la vida, no importa si perdemos a un miembro de la familia o si algo está pasando mal con nuestra familia en nuestros países. Jesús es lo que importa. Jesús es el pan de vida, Jesús es el que nos sostiene. Como a estos grupos de judíos que esperaban que este Mesías se lleve toda la opresión del imperio, no pasó. Él no vino y los liberó de eso, ¿verdad? Vino y les dijo: si creen en mí, nunca más tendrán hambre, nunca más tendrán sed. Esa es la promesa que nos da Jesús hoy. Esa es la promesa que tiene para ustedes ahora, en este momento. Cristianos de años o bebés, eso es lo que Él nos dice. Que en cualquier prueba que estemos, Él es el pan de vida, Él es el que nos sustenta y Él es el que nos da esta vida eterna. Si se fijan en el versículo 40, a ver si puedo encontrar mi versículo aquí. Déjenme la Biblia. Dice Jesús: porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Esa es la promesa que nos da Jesús. Su propio cuerpo, su sangre, su carne, Él mismo. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿No? Sí, entiendo la idea, pero ¿cómo se ve eso en nuestras vidas ahora? Cuando pasamos por pruebas, ¿a quién vamos? A veces vamos a social media para olvidarnos de las cosas. A veces gente va al alcohol o a las drogas o a una pandilla, o a veces a lo mejor en una mujer es la ropa y querer ser aceptada y reconocida, o traer comida para la casa porque no hay nada más y nos olvidamos y no vamos a Jesús. Entonces mi oración para ustedes hoy, para nosotros, para mí también, es que hagamos eso en nuestros días de prueba. Que vayamos a Jesús para que sea nuestro pan de vida y dependamos de Él. Entonces, vamos a orar ahora, vamos a bendecirlos a todos y vamos a vivir en esta vida que tiene pruebas, pero tenemos la esperanza aquí, ahora, en este momento, y cuando venga Él otra vez en el cielo, de tener esta vida eterna y pura.
Entonces, Señor Jesús, te damos a ti las gracias y la alabanza porque tú eres el proveedor de vida, el que da vida eterna, el pan de vida, el que nos rescata, el que nos levanta, el que nos oye, nos escucha y quiere lo mejor para nosotros. Tú eres el que nos ha prometido a ti mismo nos has prometido y venimos y nos aferramos a ti en cualquier situación en la que estemos, en cualquier lucha y prueba. Tú eres más grande y aplastamos al enemigo, aplastamos la serpiente porque tú has vencido y tú eres vencedor en nuestras vidas y en las vidas que quieres tocar. Clamamos tu sangre que nos libera como el Cordero de Dios para darnos vida eterna. Venimos a ti ahora para vivir una vida en esperanza, una vida en deseo más de ti y de lo que tú tienes para darnos. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén.